concepto, la nota conceptual de todo lo que iba a ser estos 2 días. Felicito de verdad porque estamos hablando de temas importantes y de los grandes sectores económicos que mueven particularmente lo que es la República Dominicana. Industria, vamos a turismo, y hablamos allí de lo que era la estructura, vamos a decir, del marco general de lo que se está haciendo, pero aquí vamos a hablar de algo que tal vez no necesariamente estamos acostumbrados a hablar en materia de turismo, que es comunidades y destinos, la transformación a través de todo lo que es la circularidad de las comunidades y destinos. No hay que hablar mucho de la importancia que tiene el turismo en la economía, pero hablar un poquitito de la importancia que tiene este ente transformador que podemos lograr a través del turismo a las comunidades y cómo también podemos hacer esos encadenamientos, como decía Nilo anteriormente, la industria local y vender a todo lo que es el sector turismo, que lo que tuvimos en la pandemia nos dimos cuenta de la importancia que tiene el sector turismo para lo que es el sector industrial y todo lo que es la circularidad en la parte económica. Quiero empezar, ya indicaron quién eran nuestros panelistas, pero presentar un poquitito. Nuestro querido Víctor Rodríguez, con quien empezaremos las preguntas, trabaja en el PNUD y es el enlace del PNUD con el sector privado. Es el que le toca impulsar y llevarnos al sector privado en todas estas ideas en el sentido general y servirnos un poquitito de guía y apoyo. Luz La Antigua es la gerente de sostenibilidad de Iberostar Group. No hay que hablar mucho de lo que ha sido el ejemplo de Iberostar en lo que es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en el sector turismo. Y Agui Lendor, nuestra querida Agui, que viene a hablarnos un poquitito de cómo esas experiencias a través de todo el sector turismo, a través de Azonahores, cómo están trabajando el tema de sostenibilidad, comunidades y la circularidad. Y aprovecho para iniciar ya con Víctor, hablar un poquitito de, cuando hablamos del sector turismo en general, ver el tema del turismo sostenible. ¿A qué podemos hablar? Porque pensamos en turismo sostenible solamente en el contexto de ecoturismo, de hacer un proyecto que lo vemos verde, o pensamos tal vez, cuando hablamos de turismo sostenible, pensamos tal vez en Costa Rica, en el contexto de lo que es turismo sostenible, pero ¿cómo hablamos o qué hablar de turismo sostenible en el contexto de integrar la circularidad en la cadena de valor del sector turismo? ¿Qué error podemos nosotros decir de esto que hemos estado viendo en el día de ayer y que continuaremos viendo en el día de hoy? ¿Cómo nosotros podemos insertarlo al sector turismo? Muchas gracias, Elizabeth, por la pregunta. Gracias también a los organizadores del evento por invitarnos. Me siento muy halagado de estar aquí con ustedes. Hablando de turismo circular, lo primero que quiero decir es que sin comunidades no existe ese turismo circular. O sea, eso es lo primero. Desde el PNUD nosotros reconocemos que las comunidades locales son actores centrales en la transición hacia un turismo sostenible. Y ahí, Elizabeth, tú preguntabas, bueno, ¿a qué nos referimos? En una isla, a un país como República Dominicana. Ahí, por ejemplo, nosotros entendemos que hay que asegurar, por ejemplo, que el turismo sea inclusivo, accesible para todos y todas. Por ejemplo, un foco esencial es incluir personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en República Dominicana representan el 10% de todas las personas. Imagínate a nivel global, son más de 1.000 millones de personas y muchos destinos no están preparados para recibir a este tipo, por ejemplo, de personas que vienen a disfrutar de un país como República Dominicana. Entonces, en este sentido, las comunidades juegan un rol clave porque, primero, son las que defienden cuando algo está bien, pero son las que gritan también cuando algo no está bien. Entonces, ahí hay que saber gestionar ese impacto, tanto positivo como negativo, sobre todo que genera un turismo tradicional. Entonces, tenemos que pasar de ese turismo tradicional a un turismo sostenible que incluya, ¿verdad?, la protección, primero la persona en el centro, la protección del planeta, pero al mismo tiempo que esto tenga un impacto social y ambiental en beneficio de todos. Entonces, esto no se logra sin esa gobernanza local. Cuando hablamos de actores locales, estamos hablando desde la alcaldía, estamos hablando
las juntas de vecinos, las iglesias, los gremios empresariales grandes, pequeños, que se integren entre sí cada uno de ellos para pujar en un mismo horizonte para el logro, ¿verdad?, de posicionar ese destino. Ahí nosotros tenemos varios instrumentos para esto, desde diagnósticos, por ejemplo, de economía circular, que es el tema que nos trae el día de hoy, hasta planes municipales de desarrollo. En el país hay unos 42 planes municipales de desarrollo, el PNUD hoy día ha apoyado unos 17 a nivel nacional, y esos planes tienen que tener estos enfoques para que pueda despegar este tema de economía circular. Y yo resumo en 3 pasos esenciales este posicionamiento, que uno de ellos es todo el tema asociado, ¿verdad?, a cómo se codiseña ese destino, y es imperativo que sea a través de plataformas multiactor, multinivel, que vinculen a todos los actores, que no se quede solamente en un papel, sino que también eso pase a la práctica y que de una u otra manera pueda cerrar círculos en temas de economía circular, por ejemplo, como los orgánicos, el tema de los plásticos, y que pueda abrir oportunidades donde podamos vincular no solamente a las grandes empresas, sino también a las MIPYMES, a los emprendedores, todo el tema de compras verdes, empleos verdes, servicios comunitarios. Es el paso número 1, diagnosticar de forma integral. El paso número 2 que nosotros vemos es ver cómo se cogestiona con la comunidad esas soluciones. Por ejemplo, las comunidades sí o sí tienen que participar en los centros de acopio y valorización de residuos. Por ejemplo, pasar de orgánicos a compost, de vidrio y de plástico a producir, no sé, artesanías o insumos para la construcción. En materia de agua circular, por ejemplo, nosotros vemos muchísimo los temas de captación de lluvia, reuso de riego, sobre todo en un país que el 80% del agua que se utiliza en la agricultura en este país no se utiliza de forma sostenible, y eso llama mucho la atención. Y por último, los temas asociados a movilidad, que también, ustedes saben que Dominicana necesita apostar a la movilidad, sobre todo cuando vamos a otro país, que podemos caminar a pie o que podemos montar una bici. Esos son de los aspectos que también inciden mucho en ese turismo circular. Y por último, y no menos importante, todo el tema asociado a monitoreo de evaluación para certificar ese beneficio. Y ese beneficio, ¿quién es que dice que realmente esa comunidad tiene ese impacto en materia de turismo circular y comunitario? Es los mismos grupos de interés, en este caso, los mismos actores. Y responde a preguntas, bueno, ¿cuáles son los beneficios o cuáles beneficios yo voy a tener? Y ahí tenemos 3 variables, por ejemplo, los ingresos diversificados, darle la oportunidad a esos emprendimientos, MIPYMES, que puedan ser parte, artesanías, los guías, las soluciones también basadas en la naturaleza, reducción de costos en la medida, ¿verdad?, que implementamos estas acciones, pues por ende vamos a tener ahorro de energía, de agua, también de la factura del manejo de los residuos. Y por último, y con esto cierro, Elizabeth, un mejor entorno. En la medida que nosotros vemos que todos estos temas se cohesionan dentro de la planificación local, pero también que tiene ese rol, ¿verdad?, activo del sector privado y los otros grupos de interés, ¿qué vemos? Vemos playas limpias, vemos caminos señalizados, vemos que hay una identidad cultural que es apropiada por las mismas personas que viven en la comunidad, y por ende esto genera un orgullo local. Entonces, un poco lo que entendemos que un país como este pudiera funcionar a nivel de turismo sostenible. Bueno, la verdad es que volvemos, o sea, hablamos de turismo y pensábamos turismo verde, pero ha abierto una caja de Pandora. O sea, podemos pasarnos el día entero aquí hablando de cada uno de esos temas, particularmente lo que es la ruta a seguir de cualquier hotel en particular o cualquier persona relacionada al área de turismo que quiera ya o que entienda y haya entendido ya el concepto de que la sostenibilidad es un must, que tenemos que tenerlo. Entonces aprovecho ahí para entonces preguntarle a Luz. Ya a través de Iberoestar conocemos el gran trabajo que ha ido realizando, pero hay un proyecto muy en particular que ustedes tienen, que es Zero Waste, o sea, residuo cero, que es uno de los puntitos que ha dicho Víctor en la mañana de hoy. ¿Cómo ustedes lograron ser Zero Waste? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo han llegado? Y cómo tal vez podemos utilizarlo ustedes como esta guía en el sentido general. Primeramente, agradecer la invitación a Deuma. Para nosotros es un placer poder estar aquí en este panel. Gracias, Elizabeth, por tu pregunta y por estar tan
pendiente de todo lo que hacemos en materia de sostenibilidad. Nosotros, como grupo, pues tenemos una estrategia que se ha marcado desde el año 2017, que se llama Ola de Cambio. Dentro de esa estrategia, yo, que tengo 14 años ya en la empresa y he vivido todas las situaciones que hemos enfrentado para poder lograr este objetivo, se marcó una hoja de ruta de economía circular. Dentro de esta hoja de ruta, pues lo primero que tuvimos que hacer para lograr el objetivo es medir la cantidad de residuos que estábamos generando para así intentar buscar una solución que sea viable y una disposición adecuada del mismo. Dentro de esta estrategia, pues tenemos que trabajar también con comunidades y con el destino y con otros hoteles para que se puedan lograr. Se marcaron objetivos. Dentro de los objetivos, uno de ellos es, pues, para que algunos de los que están presentes, si no saben, somos un hotel libre de plástico de un solo uso y pudimos decir esto, que lo hemos logrado con apoyo también de la cadena de valor del turismo y con los proveedores, pero principalmente en pandemia. En pandemia logramos concientizar a los colaboradores para que entendieran, y también a los clientes, lo que era preferible de evitar generar este tipo de residuos. Luego, con un departamento dentro del hotel que se llama 3R, este departamento pues estableció para justamente colocar básculas dentro de cada área del hotel y poder valorizar de alguna forma lo que se estaba generando. A partir de ahí, pues tenemos una línea base de kilogramos por estancia en los hoteles y buscamos aliados a nivel nacional que nos pudieran ayudar con la correcta disposición del mismo. En el caso del orgánico, pues desafortunadamente al día de hoy no hay una zona donde podamos disponer para el aprovechamiento, pero dentro de los hoteles pues comenzamos a realizar compostaje, que el residuo que salía pues lo utilizábamos para hacer abono 100% orgánico, y ese residuo orgánico que se iba a vertederos anteriormente pues se están yendo a la jardinería de los hoteles en los viveros que tenemos colocados en los diferentes puntos del país. También estamos trabajando mucho con el Banco de Alimentos de República Dominicana. Tenemos un proyecto con ellos que se llama El Rescate. En este proyecto, pues los alimentos que no han sido expuestos, pero que sí se produjeron de más excesivamente, como es un servicio de hoteles, ustedes saben que los hoteles todo incluido, el mayor porcentaje de residuo que se genera es orgánico, aproximadamente el 60%. Primero intentamos reducir, entonces para intentar reducir ese porcentaje de orgánico, dentro de la cocina se colocaron básculas. Estas básculas, con una tecnología de inteligencia artificial que se llama Winnow, no sé si han escuchado de ella, pues se hace un pesaje diario del residuo que se genera en los hoteles. Este pesaje pues nos envía un informe, y este informe nos dice la cantidad de CO2 equivalente que representa eso que se tiró a la basura, la cantidad de kilogramos que esto representa y la cantidad de dinero que representó tirar ese tipo de residuos. Automáticamente, cuando los chefs y los directores de los hoteles comenzaron a recibir este informe, pues dijeron, tenemos que tomar medidas, porque si te dicen que tú estás tirando $10,000 a la basura porque no estás haciendo una producción adecuada de los alimentos que necesita para los clientes, pues tengo que ver cómo puedo reducir esa sobreproducción. Al día de hoy hemos logrado reducir un 12% de desperdicio de alimentos, y a partir de ahí, con el acuerdo, como comentaba, del Banco de Alimentos, pues lo que no ha sido expuesto se están donando a algunas comunidades cerca a los hoteles para que lo puedan aprovechar. Claro está, cumpliendo la trazabilidad y la cadena de frío que tiene que cumplir. Otro de los puntos importantes es que hemos tenido que rediseñar más de 1,000 artículos. ¿Por qué? Porque teníamos bastante plástico, generábamos en un año solamente 54 millones de botellas de plástico en un solo hotel. Eso ya no se genera, comenzamos a hablar con proveedores locales para tener áreas donde el cliente pudiera salir a rellenar esas botellas reusables, y afortunadamente al día de hoy eso representa un ahorro que a nivel corporativo pues valoran bastante, que vaya alineada el modelo de economía
circular con los ahorros que pueda tener la empresa al momento de la implementación de cualquiera de estas medidas. También dentro de la hoja de ruta tenemos una hoja de ruta de economía circular que está pública. Esta hoja de ruta está en la página del grupo Iberostar, en su página de ola de cambio y su estrategia. Aquí tenemos también un objetivo que tiene que ver con la descarbonización, no solamente con residuos, con eliminación de plásticos, sino también queremos lograr ser neutros en emisiones de carbono. Entonces, para lograr esta neutralidad hemos intentado medir, al día de hoy estamos midiendo tanto las emisiones de alcance 1, que tienen que ver directamente con lo que se genera dentro de la operación del hotel, alcance 2, que tiene que ver con la empresa que nos suministran, por ejemplo, la energía, y alcance 3 con la cadena de suministro de los proveedores que tenemos actualmente. Ya tenemos el dato, a partir de ahí pues ya establecimos objetivos de poder reducir un 85% de las emisiones de alcance 1, un 85% de las emisiones de alcance 2 y un 50% de las emisiones de alcance 3. Las emisiones de alcance 1, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues estamos ahora haciendo una transición hacia energía renovable dentro de la cadena hotelera. Estamos trabajando bastante con el equipo que sea eficiente y estamos electrificando toda la maquinaria dentro de los hoteles. Con el alcance 3 estamos haciendo acuerdos con los proveedores que nos suplen la energía. Y estamos trabajando principalmente para que los proveedores, actualmente hemos lanzado una política de compra sostenible, y en esa política de compra sostenible, pues también los proveedores que tenemos dentro de nuestro portal, pues tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Al día de hoy hay 305 indicadores, o sea, si yo soy un proveedor de Iberostar, tengo que cumplir con varios indicadores para que se pueda medir el impacto de lo que genera ese proveedor que va a vendernos nuestros productos. Un punto importante que ahí comentaba, el éxito y todo lo que hemos podido lograr ha sido también con apoyo de bastantes aliados a nivel localmente, búsqueda de gestores, o sea, buscar gestores en nuestro país que puedan valorizar el residuo de alguna forma y que entiendan el valor añadido que tiene la separación de origen. Desafortunadamente nosotros pensamos mucho en la separación luego que el residuo se genera, pero hay mucho del residuo que pierde ese valor que podría tener, porque ya se contamina, ya no se podría seguir la trazabilidad correcta. Entonces hemos comenzado a concientizar principalmente a los empleados para que entiendan. Actualmente la empresa a nivel República Dominicana pues tiene más de 4.000 empleados y hay empleados que van a otros hoteles y me dicen, yo siento que tienes que ir a ese hotel y explicarle un poco lo que estamos haciendo porque no separan de origen, todo lo tienen mezclado. Entonces nosotros separamos de origen, se valoriza ese residuo y puedo anunciar de manera oficial que ya el 100% de todo el residuo que estamos generando pues se está aprovechando. Entonces no estamos enviando residuo a vertedero. Eso merece un aplauso, creo yo. Yo no tengo mucha pregunta que hacer a Luz, porque prácticamente, pero le voy a hacer entonces la pregunta a Agui. ¿Cómo hacemos que todo esto que está haciendo Iberostar también vaya a los demás hoteles? Ella dice que los empleados que los colaboradores van a otro hotel y dicen, tenemos que ayudarlos. ¿Cómo hacemos que esto cambien el chip los otros hoteles? ¿Cómo lo metemos? Bueno, primero, buenos días, Elizabeth. Qué placer estar aquí con Luz y Víctor y poder compartir un poco nuestras experiencias en este foro. Voy a comenzar con Víctor. Yo sé que tu pregunta es con Luz y estamos llevando un poco lo que Luz y el Grupo Iberostar es sin duda un referente dentro de la industria en términos de sostenibilidad y es un gran ejemplo porque combina la convicción de la sostenibilidad con la rentabilidad del negocio. Entonces, al final, sí, las empresas, los hoteles son empresas y al final necesitan esa rentabilidad. Y entrar en términos de sostenibilidad puede tener una barrera de inicio importante, que es el costo de comenzar todo esto. Pero en el caso de la hotelería y del turismo, por lo menos en República Dominicana,
Víctor decía que es un must, la sostenibilidad. Yo creo que no es un must, es un hecho, es la única vía que tenemos, porque el turismo vive de la parte, de todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Vive de las playas, vive de los ríos, vive de las ciudades, vive de que esas ciudades estén limpias, de que puedan transitar, de que haya una recogida efectiva de basura, de su campo visual, de esa inclusión. Y no solo vive de esto, sino que también ya los turistas que vienen no son los mismos turistas que teníamos antes, ya tenemos otro nivel de conciencia y ya el turista se fija en estas cosas y elige un hotel que tenga algunas certificaciones, que mire los términos de sostenibilidad, que sea responsable frente a la comunidad y a la ciudad donde se encuentra. Pero también el hotel, además de que su cliente él se lo exige, también tiene financiamientos verdes, tiene certificaciones de terceros países que se lo exigen. Así que hay muchas cosas ahí. Pensé que iba a hablar un poquito de lo que decía Víctor. Me hubiese encantado tener una hojita como esa de Víctor para tener una guía de algo, pero en lo que decía Víctor, que abrí el abanico, antes de irme a lo específico con Luz, es mucho el camino que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué vamos haciendo en Azona Ahores? Por un lado, firmamos con el Ministerio de Turismo un acuerdo para reducir y mejorar en términos de sostenibilidad una serie de indicadores en electricidad, en energía, en el manejo de uso de aguas, en aguas residuales, en el manejo de alimentos, en los plásticos, en la materia, en el sargazo. Tenemos muchos retos dentro de lo que es en términos turísticos. Nosotros, Víctor hablaba de la inclusión y me gustó mucho que trajera el tema de la inclusión. Nosotros tenemos un programa iniciamos con personas neurodivergentes y ya tenemos 20 muchachos que están terminando para incorporarse a los hoteles y restaurantes en algunas posiciones, en runner, en host, en meseros, luego iremos a bares, pero en principio estas son las posiciones. Estos 20 muchachos se están capacitando y el cambio, y ojalá nos visiten, tenemos un pop-up, déjame hacer invitar, tenemos un restaurante pop-up que está donde, ahora se me fue el nombre, pero está en la Roberto Pastoriza, donde estaba Tabú Bambú. Todo el mundo, el que es Chima Viejo, ve mucha gente joven, pero el que es Chima Viejo, Vladimir sabe perfectamente de Tabú Bambú y bailó mucho ahí en Tabú Bambú. Donde está Tabú Bambú, en el segundo piso, de martes a viernes, de 5 a 10 de la noche, tenemos un restaurante pop-up donde tenemos los muchachos sirviendo y es encantador ir. Te llenan de abrazos, de besos, te explican lo que hacen y la verdad que les daría mucho gusto que ustedes lo visiten y que conozcan este restaurancito que tenemos para irlo primero teniendo un lugar seguro y luego poder pasar ya a sus prácticas. Creo que vas a tener que dar cómo hacemos las reservas y No, van, no hay que hacer reservas, van. Si no hay grandes comidas, hay un quesito, un jamoncito, pero la idea es que ellos puedan practicar y es muy bueno. Tenemos un grupo de muchachas que están víctimas de violencia, ya tenemos 18 colocadas, tenemos 50 que comienzan ahora a estudiar para también ser colocadas entre Santiago y Santo Domingo. Tenemos el programa Campo Conecta, que en el Campo Conecta estamos trabajando con comunidades cerca de los hoteles para eliminar ese kilómetro, para trabajar dentro de lo que es el kilómetro cero y que esas agricultoras puedan vender directamente a los hoteles. Tenemos Constanza y tenemos Higüey ya con 100% de ventas, comprando terrenos aledaños, cambiando sus comunidades. Nos movemos ahora a Samaná. Estamos trabajando con FAO en esto que habla Luz, de cómo replicamos ese modelo en el que los hoteles puedan pesar, puedan medir sus gastos, sobre todo en alimentario, y estamos trabajando con el Banco de Alimentos para esa parte que no se puede reducir, pues entonces poder donar y contribuir. Luz debe saber que donar no es tan fácil, porque ahí ella hablaba de una trazabilidad. Entonces es importante que lo que nosotros donemos llegue en óptimas condiciones a quien lo va a recibir. Y eso exige una serie de costos para el que lo recibe, de cómo lo va a hacer llegar y todo lo demás. Nosotros también estamos trabajando en tema de corales también. Valladolid ahora se declara con el tema de sostenibilidad y del tema de inclusión y está haciendo todo un modelo de la región para la accesibilidad.
tanto para los empleados como para los turistas, para que haya accesibilidad en el destino. Estamos trabajando con cada zona y cada zona tiene su particularidad. Nosotros en el turismo ya no es solamente sol y playa, que si bien es sumamente importante y que en ella nos estamos diversificando, ya hablamos de diversificación del turismo. Así que en términos de sostenibilidad ya tenemos que hablar en turismo deportivo, en turismo, aquí sería un turismo de convenciones, en turismo histórico, cultural, y ahí cada uno va a tener su particularidad, porque para unos lo importante va a ser el ordenamiento territorial, va a ser el tema de tránsito, va a ser el tema de movilidad, va a ser el tema de manejo de aguas, de residual, de sargazo, va a ser, o sea, si me llevo de Víctor, nos quedamos aquí esta mañana, pero son muchos frentes en los que estamos trabajando y en los que sabemos que tenemos que continuar. No, y en eso, de hecho, antes de subir me habían pedido que fuéramos lo más corto posible porque la agenda apremia. Es decir, que voy a hacerle una pregunta a cada uno en el sentido general y seamos bastante concisos para poder cumplir con la agenda. Porque vuelve nuevamente, yo creo que tal vez pudiéramos hacer, y le digo a Dioman que lo tome en consideración el año que viene, tal vez un solo día nada más para hablar de turismo, porque como bien decías, Agui, cada sector de turismo tiene su particularidad. Aquí estamos hablando solamente del área de hotel, pero cuando hablamos de sostenibilidad también tenemos que verlo en todo lo que son los proveedores relacionados al sector, y ahí es que, y vamos, tú dices la comunidad, y ahí es donde voy. No sé si para los que no me conocen me pueden seguir en mis redes sociales como Elimena con Cambia el Chip, y quiero hablar un poquitito porque me llamó mucho la atención el nombre del proyecto, que Hola al Cambio. Sí. Creo que tenemos 2 días aquí hablando de hablar de Hola al Cambio, de cambiar el chip, y la pregunta que voy a hacer un poquitito es a ti, empezando para ir en el orden. ¿Cómo seguimos logrando ese cambio? ¿Qué tenemos o qué retos tenemos enfrente del sector para que se logre ese cambio? Mire, Elizabeth, el principal cambio que tenemos que lograr es un pensamiento en conjunto. El pensamiento individual no va a resolver ni va a colaborar. No es suficiente que Iberoestar lo haga. Es importante que lo haga, es importante que sea un referente, y lo único que Iberoestar puede hacer es lo que a Iberoestar le corresponde. Sin embargo, si en esto no trabajamos el sector privado, los hoteles, si no trabajamos el sector público con políticas claras, donde entra ambiente, en el caso de nosotros turismo, de los organismos internacionales, donde entra PNUD, la FAO, IFC, que no hemos hablado de, por ejemplo, en el caso de IFC, que habla de infraestructura, pero infraestructura donde ya tenemos que pensar que no podemos seguir construyendo como construíamos antes, porque ya el cambio climático es una realidad. Necesitamos nuevos diseños, necesitamos nuevos materiales de construcción. Entonces, vegetación. Entonces, necesitamos a las políticas públicas, necesitamos que la comunidad se involucre. Si el hotel lo hace muy bien, si la política es muy clara, pero todos tiramos la basura a la calle, entonces tampoco vamos a tener... Me adelantaste la pregunta a Víctor, que yo iba a Víctor, que cómo logramos el cambio del chip en la comunidad. Bueno, él hablará de la comunidad, pero necesitamos la comunidad y necesitamos también... los asiáticos hablan de una triple hélice, ¿verdad? Que es público, privado y el sector educativo. Pero aquí tenemos que integrar a la comunidad de manera, desde el principio, en poder hacer este cambio. Sin esos 4 participando y teniendo esa hoja de ruta que hablaba... Luz decía que tiene una hoja de ruta, pero necesitamos una hoja de ruta país comprometida y lograble. No decir, bueno, vamos a eliminar todo esto, pero cosas que podemos ir logrando e ir haciendo. Yo creo que es mucho lo que cada uno viene haciendo de manera individual, que tenemos que articularnos. El mayor reto va a estar en lograr esos champions y esa articulación para poder tener cambios reales. Y Víctor, ya sabe la pregunta, que cómo logramos el cambio en la comunidad para poder hacerlo. Y voy en el contexto un poquitito más amplio. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de que nadie quiere ir a un sitio para ver algo feo. Cuando tú vas de turismo, tú quieres escapar tal vez de tu realidad y ir a pasarla bien. Quieres estar en una playa, quieres estar en una montaña, en donde estés, tú quieres como, wow, estoy pasándola bien, me siento bien, pero nuestra realidad tal vez, lo acabamos de ver ahora con Melissa,
no necesariamente vamos a presentar o salieron las imágenes más bonitas de la República Dominicana. Y mucho tiene que ver con esa conciencia de la comunidad. ¿Cómo logramos o qué hacemos para lograr ese cambio de que esas imágenes que salen al mundo de la República Dominicana para vender el turismo en la República Dominicana no sea basura? ¿Cómo logramos ese cambio para lograr esta circularidad? Yo voy a resumir eso en 3 puntos. Y voy a decir una frase que seguro muchos de ustedes la han escuchado, de Nelson Mandela, que él decía que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Pienso que para vincular a la comunidad hay que generar capacidad en ello de una forma fácil, que se entienda, que sea práctica, que no se quede en teoría, que no vengamos a reunir una comunidad 3 días y que ellos no vean un beneficio. A nosotros nos dicen, ya yo estoy cansado de talleres, de capacitación, yo necesito herramientas concretas que me ayuden a gestionar, por ejemplo, el turismo sostenible, la circularidad. Entonces tenemos que pasar un poco más de esa parte más teórica a la parte práctica que agregue valor. Lo segundo, y esto es una experiencia más personal, yo una vez fui becario de JICA y a mí me impresionó tanto ver cómo la disciplina de los japoneses la impregnaban en su destino. Los japoneses tienen una política muy alineada, por ejemplo, a las 5S japonesas, que es una serie de organiza, clasifica, limpia, estandariza y luego disciplínate. Eso mismo ellos lo tienen impregnado en su hogar. Y en la medida que yo tengo mi hogar limpio, mi familia que funciona dentro, ¿verdad?, de los estándares que yo he definido, que eso parte de la definición del desarrollo humano, bueno, pues eso me va a llevar al próximo nivel. Y yo creo que sí también tiene que existir régimen de consecuencias. O sea, aquellos que no lo hacen bien, también de alguna manera tienen que saber que esto que yo no estoy haciendo bien, bueno, tiré la basura al río o contaminé como empresa, tengo que tener algún tipo de régimen que de una u otra manera evite, ¿verdad?, que esto vuelva a pasar. Entonces yo te resumo en esas 3 cuestiones. ¿Y cómo logramos, Luz, cómo se logró ese cambio al chip, ese hola al cambio dentro de lo que es la institución? ¿Cómo podemos aprender tal vez de Iberoestar a que dentro de la institución se logró el cambio de entender, número 1, que el cambio pareció o es rentable, de que no es un costo, y número 2, cómo logramos a que los colaboradores se metan y adopten esto como parte de su ADN? Sí, lo primero que pasó fue cambiar el chip en los líderes. O sea, primero tuvimos que, y lo importante de la estrategia que tiene el grupo es que afortunadamente viene desde presidencia. Entonces, cada director y cada líder de cada área pues tenía que entender un poco el por qué se estaba haciendo y el ahorro que eso representaba a nivel grupo. Luego de ahí fueron jornadas bastantes de concientización al empleado, que viera el valor añadido, que no solamente era un impacto para el hotel, sino también para la comunidad donde ellos están viviendo. Por ejemplo, una de las áreas que estamos trabajando que son prioritarias es el compromiso local. Y dentro de esta área, pues estamos trabajando bastante para lograr hacer alianzas en el destino. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues, por ejemplo, ahora tenemos un piloto en Puerto Plata de turismo comunitario, que estamos trabajando con 2 provincias, 2 zonas de Puerto Plata, 2 municipios, perdón. Uno que es la Altamira y otro Inver, y ahí estamos trabajando con entidades para ayudarlos a ellos, principalmente para que le vean el valor añadido de también seguir un poco esta hoja de ruta que marcó Iberoestar en sus inicios. A partir de ahí, pues ellos utilizaban bastante plástico de un solo uso, desechaban los residuos que no entendían el valor añadido de la reutilización, del aprovechamiento. Pues hicimos jornada de capacitación con ellos, son 350 familias, y luego a partir de ahí, bueno, decidieron dejar de utilizar ese tipo de material desechable, ¿sí?, y tener material reusable. Con los empleados, pues constantemente tenemos que seguir introduciéndole en el ADN de ellos la importancia y el valor que tiene añadido, porque al final los que vivimos aquí en República Dominicana somos todos los que trabajamos dentro de la empresa, independientemente del grupo, y el impacto positivo que esto puede ocasionar, pues lo genera en la comunidad de donde están los hoteles. Y ahí recalco algo que Angie comentó, que no solamente, por ejemplo, Iberoestar como empresa, estamos haciendo todo esto
y dentro de la cadena de valor pues hemos logrado reducir plástico, hemos eliminado el plástico, hemos trabajado para reducir los residuos enviados a vertedero, estamos trabajando para el aprovechamiento y ya logramos que todos los residuos se puedan valorizar. Pero si el hotel que tengo al lado, o la comunidad que tengo enfrente, o el gobierno, o las entidades públicas privadas, pues no van de la mano con estas iniciativas, pues el impacto que va a generar esto en República Dominicana es mínimo si vamos todos juntos de la mano y vamos alineados hacia una estrategia. Entonces, eso a manera interna se dio, o sea, dentro de la empresa tuvimos que lograr aliados con los directores, los jefes de departamento, embajadores de sostenibilidad en cada departamento, pues comenzamos a formar, identificamos, pues este cocinero le gusta mucho el tema. Este va a ser el embajador de sostenibilidad que nos va a ayudar a impulsarlo dentro de su departamento. Aparte de que se tuvo que estructurar un departamento adicional de 3 R's, o sea, literal se llama así el departamento, que por ejemplo en Complejo Bávaro hay 40 personas trabajando con el pesaje de residuos y con la segregación de origen. Tienen unas mesas que le llamamos mesa de triaje, donde ellos ahí van pues sacando todo lo que no debería estar dentro de un contenedor y esto envía un informe que al director del hotel cuando le dicen, bueno, encontré 10 platos y esos 10 platos son $200 que tú tiraste a la basura, pues es un llamado de atención. Entonces ahí ven el valor añadido que esto tiene en la implementación dentro del hotel. Cuando tú enlazas lo económico y lo ambiental y también la comunidad que está en tu entorno, pues ven y ven una visión que en conjunto, no solo dentro de la empresa, que por ejemplo ahora tenemos un acuerdo con Grupo Punta Cana, somos miembros de la asociación, estamos trabajando con varios gestores de residuos, estamos trabajando acuerdos de colaboración con Tierra Urbana, que lo vi aquí ayer también presentando, pues ellos fueron los asesores que nos ayudaron a nosotros con el compostaje dentro del hotel. Luego también tuvimos que buscar una empresa de fuera que se llamaba Biomezcla, que también nos ayudó con todo el proceso de separación de origen y el aprovechamiento, hasta que al día de hoy también estamos trabajando con los ganaderos de la zona. ¿Por qué? Porque hay un valor añadido para el aprovechamiento también y la agricultura del residuo orgánico que se genera en los hoteles. Ahora estamos trabajando una consultoría que, bueno, que espero que sea positiva, para que ellos puedan regenerar los servicios que nos da el ecosistema. Naturalmente, pues la vegetación cae y es un abono natural, igual que todo lo que es el residuo orgánico. Perdón si me estoy extendiendo mucho. Sí, me están haciendo todas las señas habidas y por haber allí. Perdón. Y con ellos, con esta consultoría, pues afortunadamente, pues ya ellos ven el valor añadido y dijeron incluso, bueno, pues entro dentro de tu cadena de valor, tenemos un acuerdo de colaboración que se firmó con una granja y ya, bueno, estamos agregando aliados que nos puedan ayudar con la estrategia. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Luz, por todo. Sí, es que vamos, es que lo que nos gustan estos temas y lo que trabajamos en estos temas no podemos dejar de decir. Son muchas las cosas y la verdad de que me siento muy complacida de escucharte hoy porque se están generando cambios. Y creo que para resumir, me tocaba hacer un resumen, pero con todo lo que me están diciendo allí que cierre, es de que básicamente alianzas. Entender que que la sostenibilidad, que la circularidad es una necesidad, de que no es un costo y de que solo no podemos hacerlo y que tenemos que hacer alianzas. Y con eso le dejo ya el podio para que terminemos esta parte del panel. Muchísimas gracias.